Sean bienvenidos a un nuevo programa de Infocadena Online. Hoy continuaremos platicando sobre el tema del nuevo régimen de las plataformas digitales. A partir del 1 de junio del 2020 entra en vigor el nuevo esquema mediante el cual las empresas extranjeras que prestan servicios digitales a usuarios en México por medio de aplicaciones están obligadas al pago del impuesto al valor agregado por sus servicios. De igual forma, si las plataformas tecnológicas nacionales o extranjeras, además de prestar servicios digitales, prestan servicios de intermediación, tendrán la obligación de retener tanto el impuesto sobre la renta como el impuesto al valor agregado a las personas físicas que enajenen bienes, presten servicios u otorguen el uso o goce temporal y enterar esas retenciones al SAT a más tardar el 17 del mes siguiente a aquel que se efectuó el cobro. Si eres una persona física con actividad empresarial que enajena bienes, presta servicios o concede hospedaje a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informativas y similares, este sistema facilita y simplifica el cumplimiento de tus obligaciones fiscales. Podrás ejercer la opción para que las plataformas tecnológicas te retengan el ICR e IVA de forma definitiva y los paguen directamente al SAT. De esta forma, quedarás liberado de efectuar declaraciones en virtud de que las retenciones que te efectúen tienen el carácter de pago definitivo. Para platicarnos más sobre este tema, está con nosotros conduciendo este programa el Dr. Jaime Alberto Flores, en compañía de los panelistas, la contadora Sandra Cuevas y el maestro Felipe Denis, y un invitado especial, un experto en la materia, el maestro Jorge Sánchez Estrada. Quédate con nosotros. ¿Qué tal, estimados amigos? Estamos en Infocadena Online y en esta ocasión vamos a platicar de un tema de moda, un tema de actualidad, el IVA en las plataformas digitales, y tenemos un experto que nos va a platicar del tema. Quédese con nosotros. ¿Qué tal, estimados amigos? Estamos platicando el día de hoy, estaremos platicando el día de hoy de un tema de suma importancia, porque hacia allá vuelca la economía, hacia allá se orienta la forma de llevar a cabo actividades económicas, las plataformas digitales, el tratamiento del impuesto al valor agregado, y como siempre nos acompaña la contadora Sandra Cuevas. Sandra, muchas gracias. Felipe Dionisio, gracias por acompañarnos. Y tenemos un invitado que está especializándose en el tema de una forma muy particular, el maestro Jorge Sánchez Estrada, que es maestro en fiscal, que es contador público, que estudia mucho y que además hoy nos viene a platicar de este tema importante, el IVA en las plataformas digitales. Jorge, muchas gracias como siempre por acompañarnos. ¿Qué tal, doctor? No, al contrario, gracias a usted por la invitación y por compartir esta información con su auditorio. Gracias. Y platicamos de muchos temas de moda, porque hoy el comercio, nos dimos cuenta, va a tomar una tendencia muy importante hacia las plataformas digitales, y entonces el pago de contribuciones en México se va a volver inevitable. Quien haga uso de las plataformas tendrá que estar pagando impuestos, y máxime cuando se trata de este tipo de impuestos, que son los indirectos, que no le corresponden al que vende. Sí son contribuyentes del impuesto, pero no es un impuesto propio, es un impuesto indirecto que le trasladamos a un tercero, y nos convertimos en meros instrumentos. Y igual pasa con las plataformas digitales. ¿Cómo se va a pagar el IVA? ¿Cómo se está pagando ya el IVA? ¿Cómo son las retenciones en este impuesto? Jorge, por favor, platícanos un poco del tema. Claro, doctor. Bueno, pues ya habíamos platicado de quiénes considera el SAT que son estos ingresos, para quiénes deben de tributar, quiénes aplican, cómo se deben dar de alta, cómo van a pagar el impuesto sobre la renta, y ahora cómo vamos a pagar el impuesto al valor agregado, que de hecho en nuestro último programa faltó incluir la parte de que si queremos dar pagos provisionales pagos definitivos en vez de provisionales, puedo optar, pero una de las condiciones, aparte de los 300,000 de ingresos, es que debo de llenar una solicitud donde yo le esté informando a la autoridad que voy a declarar conforme a pagos provisionales. Esto lo hacemos a través de la ficha técnica número 6 PLT, aviso para ejercer la opción de considerar como pagos definitivos las retenciones de IVA e ICR. Y lo menciono porque es un solo trámite, porque vienen las dos formas de pagar impuestos, tanto de ICR como de IVA.
Entonces, especificando, lo vamos a ver en materia de IVA también, porque es un solo trámite, no tenemos que hacer 2 informes, con un aviso basta. Bueno, la ley del IVA, doctor, se incluye el capítulo 3 bis de la prestación de servicios digitales por residentes en el extranjero sin establecimiento en México, y hay 2 secciones, una de la prestación de esos servicios digitales y 2 de los servicios digitales de intermediación entre terceros. Si me permites, doctor, quiero iniciar por la sección 2 y regresar a la sección 1 para terminar de ver el servicio intermediario de las personas que hemos mencionado, de los 3 servicios, para ya que nuestros que nos están escuchando, nos estén viendo, ya les quede claro por completo tanto ICR como IVA. ¿Le parece, doctor? Como tú quieras empezar, digo, finalmente tú eres el que dice que siempre empecemos por el principio, pero ahora vas a dar la vuelta. Exacto, hoy le Pero doy la vuelta. Pero es tu programa, me parece bien. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a la sección 2 para dar continuidad con estas retenciones intermediarias. Y estas retenciones intermediarias, como ya decimos, ya sea que dé transporte, que den alquiler un departamento o un bien, o quiera vender mis productos a través de otra plataforma, ya hay retención de ICR. Pero ¿qué va a pasar con el IVA? ¿Qué pasa con el IVA? Por ahí nos decía Sandra, ¿por qué nos mandan una comunicación amistosa de que, ojo, si no nos registramos, vamos a pagar un 36%? Pues sí, porque si no dábamos el RFC, en materia de impuesto a la renta es 20%, pero en materia de IVA es una retención del 100% del IVA causado, es decir, del 16%. ¿Sí? Entonces, vamos a ir por partes. Nos dice, ¿sabes qué? Si no, la regla es, ocupas aplicación, vendes a través de aplicación o alquilas u hospedas a través de la aplicación. Bueno, de IVA se va a retener el 50% del IVA causado. Es decir, si no, de mi IVA causado, que es el 16% de mi servicio, hablando de 1,000 pesos, mi IVA causado es de 160. Ah, bueno, pues la aplicación me va a retener 80 pesos. Pero dice que si no me hace esta retención del 50%, que es el 8%, entonces me van a retener el 100% de IVA, es decir, ese 16%. Lo vemos en el artículo 18J de la ley del IVA. Bueno, ahora bien, ¿qué va a pasar con estas personas físicas y morales? Ya sabemos que la física le van a retener, que máximo 8%, que ICR máximo 8, 10 o 5.4%, dependiendo la actividad. Pero, ¿qué va a pasar con la persona moral? Bueno, la persona moral también no la tiene tan fácil ahora. ¿Por qué? Porque esta persona moral debe de inscribir, no importa si no tiene establecimiento en México, no importa si no es residente, tiene que inscribirse al RFC, tiene que tener un domicilio fiscal donde se le hagan notificaciones, tiene que mencionar un representante legal, tiene que tener firma electrónica y en el caso de intermediarios tiene que informar y tiene que darse de alta como retenedor. Entonces, no la tiene fácil. De hecho, las retenciones las tiene que informar el día 17, por decir, de mí, que estoy en el servicio, doy servicio a través de plataformas. Los 4 damos servicio a través de las plataformas. A mí me retienen 1,000, a Sandra 2,000, al doctor le van a retener 10,000, porque pues, es el doctor, ¿no? Y a Felipe le van a retener 3,000. Ah, bueno, pues la suma de estos 6,000 más 10,000, estos 16,000, le va a informar la persona moral al SAT y le va a decir el día 17, oye SAT, ¿qué crees? Ahí te van 17,000 que le retuve a estas 4 personas. Ah, muy bien, son 17, pero dime de quiénes son. Tienen que hacer una declaración informativa mensual dando los datos de a quién le hicieron esta retención. ¿Qué cosa deben de venir esta informativa? Bueno, lo tiene que hacer a más tardar el día 10 del siguiente mes y va a decir, bueno, el nombre completo de Jorge, la clave del RFC de Jorge, el CURP de Jorge, el domicilio fiscal de Jorge,
la clave interbancaria y la institución financiera donde le depositaron a Jorge menos las retenciones, cuánto fue el monto de operaciones, cuánto vendió. ¿Y qué creen? Si Jorge tiene servicios de hospedaje de alquiler, pues tiene que dar la dirección del inmueble donde está dando ese servicio de alquiler a otra tercera persona. Entonces, la persona moral tampoco la plataforma prácticamente se convierte en un aliado del SAT, en un trabajador del SAT más, aún siendo extranjero. Vamos a seguir platicando de este tema que a mí me parece sumamente interesante, complejo, pero también una oportunidad para quienes nos dedicamos a esto. Quédese con nosotros, estamos platicando del IVA en las plataformas digitales. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues gracias por acompañarnos en este programa. Estamos platicando con el maestro Jorge Sánchez, con Sandra Cuevas, con el maestro Felipe Dionisio, de plataformas digitales del tratamiento del IVA. Y antes de irnos al corte, nos estabas comentando de una serie de obligaciones que va a tener una persona que además es residente en el extranjero, que además requiere ahora un domicilio y una serie de cumplir con ciertas obligaciones para poder operar aquí. Porque si no lo hace, ¿qué va a pasar si no lo hace, Jorge? Porque prácticamente tomo características de contribuyente y a lo mejor alguien no quisiera hacerlo. ¿Qué podría pasarle a este contribuyente residente en el extranjero que tiene el beneficio de una plataforma digital en nuestro país? Claro, como principios de cuentas, la medida de restricción es cancelación total del servicio de la plataforma para iniciar. Y además de eso, vienen las sanciones contenidas en el Código Fiscal de la Federación por no acatar las disposiciones contenidas en una ley, que es la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Te decía, tienen que informar el día 17, tienen que decir quién es también, pero aparte, ese es el compromiso con el SAT. Pero también tiene un compromiso con la persona física. Claro, el compromiso que tiene con la física es, a más tardar el día 5 de cada mes, cuando se termina el periodo, le tiene que dar un comprobante donde diga, mira, Jorge, ¿te acuerdas que vendiste, ofertaste tus productos a través de mi plataforma? Ah, sí, me acuerdo, pues hasta me hiciste una retención muy fuerte. Ah, bueno, mira, aquí tienes el comprobante para que tú lo declares y con este comprobante vas a cotejar la retención que yo te hice durante todo el mes. Ah, bueno, con ese comprobante yo ya lo tengo y es un compromiso para conmigo. También yo tengo el compromiso de conservar esa información porque la persona final, si bien le va a facturar el intermediario, la factura va a ser por parte del oferente, en este caso yo, y la persona que adquiere, que es el adquirente, en ese caso, el tercer interesado. Bueno, posteriormente a esto, estas personas, aparte de que tienen que informarle a la autoridad, también nosotros lo tenemos que hacer de forma mensual a través de los pagos provisionales, doctor, pero realmente en materia de IVA no existen pagos provisionales y creo que por ahí hay un tema de controversia, porque el pago de IVA es definitivo. Y en cambio, el artículo 18J está diciendo que puedes optar por presentar tu pago como una retención definitiva. Digo, creo que ahí le hizo la separación, pero al final de cuentas sigue siendo un pago definitivo el IVA. Bueno, el cálculo del IVA va a ser el siguiente, doctor. De esos ingresos que yo tuve de 1,000 pesos, me genera un IVA de 160 pesos. Le resto 30 pesos de IVA acreditable que pagué a un proveedor por haber comprado esos productos. Ya no pago 160, pago 130.
de esos 130, la plataforma me retuvo 30 pesos, bueno, le resto esos 30 y al final tengo que pagar de IVA 100 pesos mensuales, ¿sí? Esa es la dinámica para presentar el pago de IVA. Pero nos está diciendo que tenemos la opción de presentar una retención como pago definitivo de IVA. Y ahí es donde dices, bueno, ¿cómo la retención? Sí, claro. En lugar de que tú digas que es una retención mensual en carácter definitivo, vas a presentar una opción como retención final, ¿sí? Digámoslo, o final. Y es otra forma, es un método diferente. ¿Cómo es? Bueno, pues en lugar de pagar como este último IVA como carácter definitivo, en vez de eso lo voy a presentar en la plataforma como si hubiera sido una retención personal, como si en lugar de retenerme la plataforma, yo estoy diciendo que lo voy a pagar de forma individual. Entras al SAT y le dices, bueno, ¿pagas como el régimen de IVA en plataformas digitales o pagas el IVA retenido? ¿Sí? Hay una serie de requisitos, sí, desde luego. ¿Cuál es como en materia de ICR? 300,000 pesos de ingresos anuales. Doctor, si rebasas los 300, ya no estás ya no vas a tener pago definitivo. Pero ese es muy bueno también. ¿Qué pasa si en agosto del 2020 yo calculo que voy a tener 300,000 y resulta que en septiembre de 2020 tengo 350,000? Ya no estoy cumpliendo con el principio de requisito que me está dando. Bueno, a partir de ese momento, el siguiente periodo ya voy a declarar como definitivo y no como retención final, ¿sí? Me quitan esta opción. Y si yo opto por la retención final, no puedo cambiar mi método hasta dentro de 5 años. O si estoy haciendo lo definitivo, voy a poderlo cambiar hasta dentro de 5 años. Doctor, este es uno de los requisitos para poder seguir declarando y desde luego, como dijimos, tengo que llenar la ficha técnica 6 PLT, aviso para ejercer la opción de pagos definitivos de IVA. Sí, que implica todo un análisis, ¿no? Todo un análisis y un conocimiento de un mercado que además se está desarrollando porque es nuevo. Sandra, ¿tienes un comentario para que dejemos esa pregunta abierta para después del corte? Claro que sí. Precisamente del comprobante que nos habla el maestro Jorge, en el caso de este residente en el extranjero, estamos en el entendido que este comprobante no va a ser un CFDI. ¿O será un CFDI, maestro Jorge? Esa sería la primera pregunta. Y en caso de que no, me darían un invoice, que es lo que normalmente me podrían proporcionar, pero ¿sería deducible? ¿Cumpliría con los requisitos para la deducibilidad y el acreditamiento? Esa sería la pregunta. Y sí, y bueno, ahorita ya con todos los elementos que hemos visto, quiero pensar cómo va a ser la respuesta, pero la dejamos entonces para el regreso. Y entonces vamos a hacer un corte y regresando nos van a platicar un comprobante fiscal que no es fiscal, que es un documento con ciertas adecuaciones conforme a resolución miscelánea que emite un residente en el extranjero. Y la pregunta también del millón es, ¿vamos a poder deducir, vamos a poder acreditar? Y después los cotejos con la información que tiene el SAT, que además ha dado como consecuencia ejercer facultades de comprobación. Ustedes se controlan porque viene una pregunta difícil para el maestro Jorge Sánchez, que seguramente para él no lo es, pero para todos los demás que somos simples mortales. Y quédate con nosotros. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online.
Bien, pues vamos al último segmento de este programa en que estamos platicando de plataformas digitales, de IVA, de acreditamiento, de retenciones con un entero carácter, con carácter de definitivo. Y esta última pregunta que es importante porque mucha gente se está preocupando porque dice, voy a poder deducir, no voy a poder deducir, aunque a veces son cantidades menores, pero bueno, hay gente que finalmente tiene que estructurar en su aparato de control fiscal este tipo de conceptos. ¿Qué vamos a esperar de los comprobantes fiscales? ¿Hay reglas de resolución miscelánea? ¿Cómo los aplicamos? ¿Cómo declaramos todo esto? Claro, la regla de resolución miscelánea es la 12.3.3, resolución miscelánea de 2020, y nos dice que esta persona moral nos va a dar un comprobante donde con ese comprobante nosotros podemos acreditar, nosotros personas físicas que utilizamos esta plataforma, podemos efectuar la retención de IVA, pero nos habla del comprobante. Nos está diciendo que en cambio a los adquirentes les vamos a dar un CFDI y ahí empieza la diferencia. Como de un lado me dices que voy a dar un CFDI, persona física, y del otro lado, ¿a mí qué me van a dar? ¿No me van a dar un CFDI? Sí te van a dar un comprobante, pero es un comprobante donde tú vas a avalar la retención de IVA o retención de ICR que te están realizando y que por supuesto puedes presentar en tus declaraciones de pagos provisionales. Pero espérame, sí, ya sé que lo puedo retener, ya me quedó clara la mecánica, pero ¿y la deducción dónde se encuentra? Porque me estás hablando de un pago completa agente general con las especificaciones de la regla, pero no me estás diciendo que sea un CFDI. Entonces, en ese tenor, cuando entran estas plataformas hace 7 años y por causa de razón, yo le decía, oye, le decía al cliente, oye, pues vamos a esta empresa, no quiero quemar, pero fue la primera que entró en transporte aquí en México, y le decía, oye, pues dame mi comprobante para deducir las comisiones que me estás cobrando. Me estás cobrando una cuarta parte, un 25% que yo, ¿cómo lo disminuyo como deducción? Y su lógica o su razonamiento, su respuesta fue de, pues es que, ¿qué crees? Somos una empresa que no estamos en tu país y que como estamos en otro y no tenemos ni residencia, pues no tenemos manera de darte un comprobante para que tú deduzcas la comisión. Y así nos dejaron, ¿sí? Ahora, yo quiero pensar que con este comprobante que nos van a dar, ya con especificaciones de esta regla, sí podríamos utilizarlo porque la regla también aquí en México es la siguiente, del artículo 27 ICR, es la siguiente. Oye, ¿tú me vas a acumular? Sí, yo te acumulo. Ah, pues yo te voy a deducir. Oye, ¿tú me vas a retener ese impuesto? Sí. Ah, bueno, pues yo me voy a acreditar ese impuesto retenido. ¿Sí? Lo quiero ver de ese punto de vista, doctor, respecto a esta pregunta que nos hace Sandra. Sí, y que además, bueno, pues así tendría que ser, ¿no? Esa es la lógica que debiéramos seguir, con las complicaciones que tiene un sistema que está hoy en buena medida orientado a comprobantes fiscales. Felipe, ¿qué opinas de todo este tema del IVA? Sí, doctor. Ya veamos en este caso, pues comentado todo lo que implica las plataformas digitales en materia de IVA. Sin embargo, lo más común, lo que pensamos es en este caso los servicios, transporte de personas, de comida, plataformas por streaming, y son las más recurrentes. Sin en cambio, el artículo 18B de la ley del IVA menciona en su último inciso, más bien en su última fracción, menciona la enseñanza a distancia. Aquí sería el tema que nos comentara el maestro, ¿se trataría de la misma forma, así como lo hemos venido comentando, o habría una excepción? Digo, sobre todo en el tema de que, por ejemplo, ahorita nos ponemos a pensar con la situación actualmente con la que vivimos, muchas clases ya son a distancia, la capacitación que va a ser fundamental para muchas personas va a tener que ser a distancia. Digo, no es que no se haya implementado anteriormente o no es que se esté llevando de esa forma, más bien aquí el tema sería ver si entonces también se pasaría a migrar esa situación o esa forma, ahora también entraría dentro de este caso como lo marca la ley del IVA. Gracias, Felipe. Sí, justo es la parte en la que sigue y te agradezco por preguntar. Bien, esta parte del intermediario ya nos quedó claro porque pertenecen todos en conjunto. Los tres formas de pertenecer a estas retenciones son intermediarios.
Ese es en cuanto a la sección 2 de IVA y de ICR. Ahora, ¿se acuerdan que al principio dijimos, siempre empiezo por el principio y ahora me voy por el final y luego me regreso? Bueno, esa es la sección 2 de intermediario. Vámonos ahora a la sección 1. Y sección 1 tiene otra forma completamente diferente en cuanto a su presentación, y esto es exclusivamente para aquellas personas morales. Bien, ¿sabes dónde está la base fina de esta sección? En el siguiente precepto. Nos habla sección 1 de la prestación de servicios digitales por residentes en el extranjero sin establecimiento en México. Estas personas extranjeras sin establecimiento en México tienen la siguiente característica. Se va a considerar así cuando el receptor de servicios se encuentre en México y que ellos no estén aquí, que estén fuera. Sí, bueno, ellos entonces van a pagar de forma ordinaria, de forma tributaria correcta por los siguientes servicios, doctor y compañeros. El 1, descarga de imágenes, películas, comúnmente, si me están permitiendo mencionar marcas, Netflix está contenido en este tipo de contenidos de películas y por ver su streaming. Texto, información, video, audio, música, hablando de Spotify, que nos hace un cargo mensual por tener ese servicio, escuchar música, que desde luego si dejas de pagar, pues nos cortan la música, ¿verdad? O nos cortan ver los videos, ¿verdad? Bueno, pues todos ellos, incluyendo también los juegos de azar, obtención de tonos móviles, ya saben que me gusta una musiquita y quiero descargar el tono, bueno, pues también me van a cobrar. Pronósticos meteorológicos, estadísticas, excepto libros, periódicos y revistas electrónicas. Ese es el primero. El segundo, intermediación entre terceros que sean oferentes de bienes o servicios sin demandantes. El caso, Mercado Libre. 3, que yo no conozco, no sé si ustedes conozcan, yo en lo particular no, clubes en línea y páginas de citas. No, ni siquiera sabía que existían citas a través de la página. Y por último, la 4, enseñanza a distancia de test o ejercicios. Y la pregunta aquí a lo mejor sería, oye, aquí en México, por las capacitadoras, que se encuentra también CADEM, que está ahora por la pandemia dando servicios a distancia, ¿tiene que pertenecer a esta nueva sección del nuevo régimen de plataformas digitales? La respuesta es no. Y no porque el principio de todo, el precepto de todo es solamente para aquellas personas que dan servicios digitales residentes en el extranjero. CADEM Consultores no es residente en el extranjero, está aquí en México y aunque dé esos servicios a distancia, pues él ya está pagando o ya se está pagando conforme a los lineamientos de una persona general, una persona moral del régimen general. Por eso es que no entraría de estas plataformas. Sin embargo, aquí es lo más importante, estas personas extranjeras, al momento de tributar correctamente, como debió haber sido desde un principio, ese 16% que tienen que pagar y que tienen que informar al SAT, desafortunadamente lo va a trasladar al consumidor final. Es decir, a partir de julio de este 2020, por la mensualidad de junio, cuando me llegue mi factura, pues nada, va a venir más alta de Netflix, de Spotify, de descarga de videojuegos, y lo absorberemos sin duda, y sin duda lo absorberemos. Sí. Jorge, otra vez, como siempre, se nos acaba el tiempo. No. Temas y además, bueno, aprendimos muchas cosas el día de hoy. Espero que la gente que nos acompaña también. Gracias por acompañarnos como siempre y por ofrecernos todo este conocimiento. Sandra, Felipe, muchas gracias. Gracias. A la gente que nos acompaña también, muchas gracias. Esperamos que sea de utilidad toda esta información que tratamos de ofrecerles. Los esperamos en la próxima emisión de este programa. Gracias por acompañarnos.